Andrés Yolitti, acompañado de Sonciré Luna da Costa y Saúl Noriega en A Tiempo por Unión Radio. Amigos, seguimos. María Teresa Urreistieta, psicólogo social, profesora titular e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, y el doctor Gustavo Zapata, psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, nos acompaña en la mañana de hoy. Le dejaba la pregunta: ¿cómo entender, cómo determinar qué puede pasar por la cabeza de aquel uniformado que utiliza un arma contra manifestantes y a veces la utiliza, uno, como un arma letal, y dos, cuando saca arma de fuego para contener una protesta, doctor? Sí, fíjate, el problema estriba fundamentalmente en el hecho de que este es un personal que debe ser especialmente adiestrado para un uso progresivo y proporcional de la fuerza en función de retener cualquier expresión violenta dentro de la protesta. Ese es un principio fundamental. Lo que pasa es que ese principio resulta cuestionado por la tesis del enemigo interno que se instaló en el cambio que hizo de la doctrina de seguridad el presidente Chávez hace mucho tiempo ya. Entonces, el asunto estriba allí. Es decir, estos muchachos reciben un entrenamiento muy fuerte con técnicas psicológicas que se utilizan para tal efecto, en la que efectivamente el opositor es el enemigo interno. Es decir, hace unas semanas atrás salió un video en el que se escuchaba a unos agentes del SEBIN, creo, o de un cuerpo de seguridad, trotando y cantando consignas en las que hablaban de matar guarimberos con qué sé yo. Es decir, se trata en esos casos, porque el militar se forma para la guerra y la razón para un militar poder trascender el escrúpulo que todos tenemos para matar a otro es que es necesario. Y la tesis del enemigo interno hace que el enemigo sea necesariamente eliminado. Eliminado, reducido o convertido. ¿Sí? Y para eso, digamos, por eso es que nosotros estamos alarmados con el tema de los laboratorios de paz, porque no es poca cosa que el señor Maduro haya dicho que van a tomar a estos 40, en ese momento 40, guarimberos los llamó, para comenzar con los laboratorios de paz y que esos a su vez captaran a otros. Es decir, ya estamos hablando de algo que ocurrió en Rumania, en la ciudad de Pitești, entre los años 40 y los 50, en lo que se llamó el genocidio de las almas o experimento Pitești, que consistía justamente en tomar jóvenes de la vanguardia que protestaba contra el comunismo en Rumania y convertirlos a través de prácticas de tortura y tratos degradantes y humillantes, convertirlos al comunismo. El experimento fracasó, pero el estrago fue muy grande. No solo en las personas, sino en la sociedad rumana en general. Es decir, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque esto no es nada más lo que puede estar ocurriendo con estos jóvenes que son apresados, sino también lo que está ocurriendo con los jóvenes que son reclutados en estos cuerpos de represión. ¿Qué consecuencias trajo para ese país ese experimento? Y además les consulto, ¿cómo puede la psique del venezolano, tomando en cuenta que las ideologías siempre permean la realidad, siempre están o ejercen alguna influencia en la personalidad de cada quien, blindarse frente a esas categorías que está estableciendo el Ejecutivo? Tienen abierta. Lo de la consecuencia que tuvo en el pueblo. Sí. Los micrófonos. Bueno, una consecuencia directa fue la profunda fisura en el tejido social de Rumanía, una dificultad muy grande en la restitución de los lazos sociales constructivos. Y hay que decir que todo este trabajo de guerra psicológica, todo este trabajo de adoctrinamiento es un trabajo que va directamente a una de las cosas más sensibles para el ser humano, que es el lazo social, es el lazo con el otro.
Y la preocupación nuestra precisamente se debe a que nosotros estamos viendo que hay un proceso de degradación y de deterioro del lazo social, del vínculo afectivo y subjetivo entre los venezolanos, a partir de esta falsa dicotomía de izquierda-derecha, ultraderecha, radical, derecha radical, izquierda radical. Te preguntabas, bueno, ¿qué efectos para nosotros? Los efectos se están viendo ahora. Se están viendo en las fisuras graves que hay en las familias. Lo vimos en la entrevista de los Villegas, en las fisuras en las que no hay punto de encuentro, no hay posibilidad de reconocimiento del derecho al otro a pensar distinto. Porque si tú piensas distinto que yo, lo piensas porque estás manipulado, porque has sido adoctrinado. Cualquiera de las cosas que uno pudiera, por ejemplo, las conclusiones del foro de psicología, violencia y operaciones psicológicas, uno bien pudiera cambiarle las palabras y en lugar de oposición puedes poner gobierno y queda exactamente igual, porque es exactamente lo que está ocurriendo. Ellos describen una situación, María Teresa lo debe haber visto, ellos describen una situación en la que fácilmente uno como opositor se reconoce como víctima de las operaciones psicológicas del gobierno. Es decir, una de las cosas fundamentales que tú preguntabas, ¿cómo hacer? Bueno, hay que oponerse. Por ejemplo, hay que llamar las cosas por su nombre, hay que oponerse a la neolengua. También quisiera decir, porque este tema es muy importante y como muy bien lo describes, Gustavo, ha habido años de adoctrinamiento en las Fuerzas Armadas, con discursos de odio y de definir, como bien decía, al ciudadano como enemigo, es decir, el ciudadano que protesta y disiente es objetivo militar y policial. Y eso se arropa dentro de la ideología, un marco ideológico mucho más profundo que tiene que ver con la ideología del pueblo soldado, del pueblo en armas, que según el presidente Chávez era el objetivo supremo de la revolución. Y la lógica que está impregnando la subjetividad, las mentes de nuestras Fuerzas Armadas, es una lógica de mando, yo obedezco, lógica de sumisión, que no tienen nada que ver con la construcción de la ciudadanía, de un ciudadano consciente, crítico, político con P mayúscula. Y al ser el enemigo fundamental o de la revolución o de un proceso hegemónico que se está llevando a cabo, estás rompiendo y polarizando profundamente esos lazos de los cuales estás mencionando, con una pérdida profunda, el daño más profundo que se le ha hecho a la democracia, el daño a la convivencia. Y también quería precisar que la guerra psicológica no solamente viene del lado del gobierno, sin duda hemos detectado, estudiado desde hace más de 10 años, como de grupos extremos, también que se hacen llamar de oposición democrática, que no lo son. También hay una propaganda de acoso y de criminalización de ciertos factores democráticos que puede haber dentro de las organizaciones populares. Un ejemplo que se te pueda ocurrir. Un ejemplo, bueno, las paredes, en pleno 2014 las paredes hablaban solas. Una de ellas, un ejemplo era Maduro, vamos por ti, por ejemplo, que es un ambiente también, podemos identificar un ambiente de acoso y de construcción de guerra psicológica, pero de grupos extremos, de agendas ocultas. Esto lo he estudiado yo durante 10 años y quería precisamente aprovechar este tema para decirle a los colegas, a los psicólogos sociales socialistas, que se encerraron en la Cancillería, llamando a 11 expertos para convocar a un foro nacional sobre la violencia, que en el país tenemos talentos e investigadores insignes con una trayectoria extraordinaria, estudiando muchas cosas de las que estamos mencionando aquí. Y sobre todo hay expertos en guerra psicológica, conflicto, y de relaciones de poder confrontado, que pueden hablar y debatir y construir un conocimiento científico independiente, autónomo y no al servicio de una ideología o de un partido político. ¿Qué quiero decir? Que el fenómeno es complejo, no solamente tiene una cara
y no nos van a obligar a polarizar este tema que es tan importante. Así es. La complejidad del conflicto político nos incumbe a todos y entre todos tenemos que pensarlo, debatirlo, no imponer verdades que no existen, existen saberes y conocimientos científicos que articulados podemos atender mucho mejor a la complejidad. Mirar esto a través de un prisma ideológico no le hace ningún favor a convivencia y a la restitución del tejido social, todo lo contrario. Las agendas de la violencia que se puedan imponer y sobre todo con el Estado y el gobierno con una profunda responsabilidad en estos temas, debe convocar y convocamos y exhortamos a un encuentro para discutir estos temas, para que no sigan patologizando la acción política, la acción social de gente que disiente y que quiere ser independiente a este estado de cosas y a esta manipulación ideológica de ver la realidad compleja en categorías básicas, maniqueístas, de los vencedores y vencidos, traidores a la patria y patriotas, y todas estas cosas espantosas que vienen construidas con esta y legitimadas con estos conocimientos psicológicos para instalar en el poder una visión de la realidad polarizada y divisionista y militarista que contribuye a la militarización de las conciencias y este adoctrinamiento que se pretende a través de los laboratorios de paz. Sí, nosotros reivindicamos efectivamente el respeto a la diferencia. Y el respeto a la diferencia tiene que ser igual para todos. Es decir, ciertamente cuando nosotros hablamos de no patologizar la acción política, nos referimos en general a no patologizar la acción política. Es decir, tampoco se puede estar diciendo que las personas que simpatizan con el PSV, con el gobierno, etcétera, son locos, son adoctrinados, son adocenados. Hay que comenzar por rescatar el respeto, que es lo fundamental en el lazo social. No sé si este sea el momento para hacer eso, dada la extrema polarización de las cosas, pero hacia eso hay que ir, porque nosotros, es decir, esto va a pasar, esto no va a permanecer así todo el tiempo. En algún momento va a pasar, y cuando pase, vamos a necesitar todo nuestro esfuerzo para restituir los lazos sociales quebrados, degradados, deshumanizados. Es decir, se presentó una situación de polarización de opinión con respecto a la reacción de esta madre, de este chico, que salió a decir que ella perdonaba. Yo por respeto a la señora no quiero opinar al respecto, pero eso da cuenta, esa polarización en torno a esa reacción de esa señora da cuenta del estado en el que está el lazo social en Venezuela. Porque no se respeta el dolor de una madre que ha perdido su hijo y que tiene una forma particular de copar con eso. Que no se puede decir que sea por esto o por lo otro. Es su manera, es la manera que ella tiene de copar con eso. Por eso es fundamental, nosotros en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, insisto, estamos muy preocupados porque es necesario preservar el espacio para pensar libremente, para opinar libremente, y eso se está degradando en minutos en Venezuela. Eso se está degradando de manera acelerada en el país. Ya no puedo yo, expresar libremente mi opinión en determinados contextos porque eso básicamente constituye un foco de disputa, de agresión, de discusión acerba, desagradable, solo porque estoy expresando mi opinión. Eso está pasando en el país. Oye, cuando ustedes desglosan todo este análisis, pienso también en la responsabilidad que tenemos nosotros como medio de comunicación. Jugamos un papel muy importante en esto. Tremendo y crucial. ¿Cuál es el llamado allí para nosotros? El llamado es a llamar las cosas por su nombre, a no utilizar los significantes de la segregación. Cuando nosotros llamamos guarimbero a un muchacho que manifiesta en una barricada, nosotros lo estamos descalificando su subjetividad. Eso no está bien.
Cuando nosotros llamamos chaburro a un chavista que se manifiesta Exactamente. a favor del chavismo, a favor de lo que siente, es lo que nosotros lo estamos deshumanizando. Nosotros estamos haciendo de ese semejante el objeto de una invectiva que la única función que tiene es anularlo. Estamos siendo segregativos con él. Entonces, nosotros, para poder cortar este ciclo infernal en el que estamos metidos en el país, tenemos que hablar bien y pensar bien. Hay que dar espacio para pensar. Es dificilísimo. Sí, pero la misión, ahora que hablas, para no dejar pasar este punto y esta oportunidad sobre el papel de los medios, es fundamental. Es una columna vertebral para la construcción de una visión despolarizada y de convivencia con el otro, de reconocimiento de las diferencias. Eso es urgente y necesario, que podamos compartir visiones plurales. Este programa ha tenido precisamente una alta audiencia porque muchas veces presenta visiones diversas y plurales, y eso es una misión fundamental para detener este afán de dividir a la población, de seguir polarizando los temas y utilizando en este caso categorías psicológicas para profundizar ese quiebre del vínculo social, ese quiebre de la convivencia. No lo podemos permitir ni prestarnos a un discurso polarizado. Es una misión clave de los medios, de la despolarización y el reconocimiento de la diferencia y las diferentes posturas. Así es. Bueno, oye, llegamos al final. No es por ir a un lugar común, pero de verdad que uno lamenta cuando está aprovechando un gran programa. Yo los he escuchado a ustedes y siento que ustedes, con la gente que consideren pertinente, deberían organizar un gran foro con muchísima convocatoria, porque lo que ustedes han hecho y han dicho aquí me parece que le hace mucho bien a ese compromiso que tenemos de gestionar la paz, de gestionar ese reconocimiento, esa convivencia, de honrar la diferencia como una condición, oye, bienvenida y a Dios gracias, que nos define a todos los seres humanos, ¿no? Si no, el mundo sería muy absurdo. Terrible. Sería muy terrible, sería terrible. Bueno, yo estoy súper agradecido y hasta emocionado, porque creo que la gran satisfacción que uno procura día a día como herramienta social de construcción en esta condición de periodista, que por cierto mañana se celebra nuestro día, es esto, es dejar algo incluyente y de provecho colectivo. Me parece que ustedes han sido muy responsables, han sido muy sensatos. En este momento, efectivamente, se está articulando una iniciativa que va en el sentido que tú planteabas, los profesionales de salud mental y los profesionales de la psicología en general. Esta extrema preocupación que yo he expresado hoy se va a traducir en acciones pronto, en acciones muy concretas en ese sentido, en el sentido de lo que verdaderamente es el papel de la psicología en una sociedad. El papel de la psicología y de las profesiones que hacemos vida en el campo de la salud mental es precisamente poner de primero el interés del sujeto, de primero el interés del individuo como factor fundamental en el desarrollo de un país. Y eso requiere muchísimo respeto, muchísimo cuidado y muchísima dedicación. Pronto tendrán noticias de estas acciones, estas actividades que vamos a realizar. Y yo también agradezco este espacio, que es una manera, creo que esta es la manera de comenzar a contribuir con la restitución del tejido social en el país. Y también contribuir con el orden, con la restitución del orden constitucional. Que es fundamental. Porque se trata del ejercicio de la ciudadanía que piensa, que se expresa y que está clamando a través de la dignidad y la construcción de un sentido cívico, un país y un proyecto donde se articulen todas estas diferencias, donde nos reconozcamos todos y quepamos todos. Muy importante. Por eso también agradezco, Eduardo, muchachos, esta invitación, este intercambio de altura, y más que de altura, inspirada por una preocupación y por apostar por la paz en convivencia, con justicia y retorno a la democracia. Necesitamos que todos los esfuerzos se dirijan hacia allá, hacia el retorno del hilo constitucional
al retorno de la ruta democrática en donde todos nos escuchemos, reconozcamos y participemos en la construcción de ese país para todos. La democracia es la única que ofrece la oportunidad de restitución del lazo social. No hay otra. Extraordinario. Bueno, Gustavo Zapata, psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, María Teresa Urreistieta, psicólogo social, profesora titular e investigadora de la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ti. Amigos, regresaremos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl